Roberto Gil Suart, del Partido Acción Nacional, para hablar a favor. Acabo de escuchar que el requisito de la no militancia es una interpretación extensiva de la restricción o del requisito de la buena reputación. Es decir, todo aquel que ha militado en un partido, milita en un partido o ostenta un cargo de elección popular, tiene por definición una mala reputación. Tan es así que hay que precisarle el concepto en una regla específica que los excluya de la posibilidad de competir. Y eso es lo que justamente tenemos que empezar a reflexionar, y en un momento llegaré a esta discusión. Pero hay algo peor. Las crisis de las instituciones empiezan cuando los integrantes de los órganos del Estado no tienen una disposición a cumplir la ley, o por lo menos a leerla. El acuerdo parlamentario que envió la Junta de Coordinación Política fundamenta los requisitos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, solo que hay un pequeño problema. En 2016 modificamos la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República e incorporamos la figura específica de las fiscalías especializadas e incorporamos un artículo específico para las fiscalías especializadas, el artículo 10 cuarto. 2016, 2 años después del primer nombramiento. En consecuencia, tenemos que atender hacia esa regla específica que nosotros pusimos en la ley a propósito de la construcción de la Fiscalía Anticorrupción, pero en realidad se trata de la configuración de las fiscalías especializadas, entre ellas la de delitos electorales. El acuerdo está mal porque funda los requisitos en el 18 y no en el 10 cuarto. Es decir, no puede decir la convocatoria que son 30 años, porque la ley dice que son 35. No puede decir la convocatoria que se requieren 5 años de antigüedad en la ostentación de un título profesional, porque la ley desde 2016 dice que son 10. Es decir, no solamente están incorporando requisitos no previstos en ley, sino que además están de un plumazo borrando lo que nosotros mismos legislamos en esa reforma de la Ley Orgánica de la PGR. Y ese es donde está justamente el problema. Se ha dicho también aquí que es falso que no haya ley y que en consecuencia el Senado de la República puede integrar el órgano, puede definir cuáles son los requisitos objetivos del cargo. Eso no es cierto. Hay ley orgánica, la de la PGR, hasta en tanto transitemos a la Fiscalía General de la Nación, y eso solo puede suceder cuando aprobemos la ley reglamentaria de la Fiscalía. Mientras tanto, la PGR subsiste y la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, como mandata el transitorio, se regula por la ley orgánica de la PGR, entre otras cosas en la parte relativa a los requisitos objetivos. Pero no solamente implica eso. Es absolutamente falso que estemos en un proceso de transición que faculte al Senado de la República a una suerte de libre configuración de los requisitos de la Fiscalía de Delitos Electorales. Porque la única transición que hay es que de aquí a 2018 el nombramiento del fiscal, de los fiscales especializados, recae en el Senado. El Ejecutivo mantiene la facultad de remoción, pero el Senado adquiere por transitorio constitucional una facultad de objetar. Es absolutamente falso que no tengamos norma aplicable. La norma aplicable, insisto, es la ley orgánica de la PGR. El acuerdo, insisto, está mal porque no se da cuenta, no advierte el hecho de que nuestras reglas ya cambiaron. Y también hay que recordar que en la reforma de 2016 discutimos precisamente la incorporación de requisitos de no militancia partidaria y de no cargos de elección popular, cuando configuramos esas cosas que se llaman fiscalías especializadas. Por cierto, ya tiene un artículo específico en la ley orgánica de la PGR y decidimos no incorporarlas. ¿Por qué? Porque advertimos en esa discusión que la Constitución lo prohíbe, en razón de que la Corte ha dicho en varias ocasiones que no son requisitos proporcionales. Por más indebido, malo y deshonroso que sea militar en un partido político, no puede excluir el acceso en condiciones de igualdad a cualquier cargo de elección popular. Y aquí viene, o de cargos de Estado. Y aquí viene una razón de constitucionalidad, que por cierto ha pasado desapercibida en esta discusión. Miren ustedes, al menos el artículo
73, fracción 11ª de nuestra Constitución, establece una reserva de ley, es decir, los requisitos de un cargo público solo pueden estar previstos en la ley. Lo dice cuando la Constitución establece que es competencia del Congreso de la Unión crear empleos públicos de la Federación. Eso implica la reserva de ley. La creación de un órgano implica definir no solamente sus facultades, sino los requisitos de acceso a ese cargo público. Pero no solamente eso, el artículo 123, apartado B, fracción 13ª, dice también que el Ministerio Público, por cierto, eso es la Fiscalía de Delitos Electorales, se regula por su propia ley. ¿Cuál? La ley de la PGR, no otra, hasta en tanto haya ley de la Fiscalía General. Pero no solamente eso, lo que está planteando aquí es absolutamente inconvencional, contrario a la Constitución. Dice, por lo menos 2 tratados internacionales, que es derecho de toda persona a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos. Y por supuesto la Convención Americana especifica en qué condiciones la ley puede restringir la posibilidad de acceso, y lo dice muy claramente, y cito a continuación. La ley solo podrá establecer limitaciones al derecho de acceso exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena en proceso penal, además de la residencia. Por muy deshonroso, insisto, que sea militar en un partido político, es inconvencional establecer este requisito. Ojalá que este Senado repare en la violación flagrante a la ley, ya no solamente por lo que implica en términos de razones de constitucionalidad y de convencionalidad, sino porque está citando un artículo mal. No es el 10, es el 10. Es de aplicación estricta. No se pueden derivar más requisitos de acceso a un cargo en función de un principio. De un principio derivan interpretaciones. Y lo que estamos hablando aquí es que cualquier persona tenga la posibilidad de competir en ese proceso. Eso no implica que el Senado, el colegiado, por mayoría calificada, nombre a una persona que no garantice los principios de imparcialidad o objetividad. A mí me parece que en el fondo de esta discusión, en realidad lo que hay es la intención de viciar el procedimiento de nombramiento del fiscal especializado de delitos electorales para que lleguemos al proceso electoral sin titular en esa institución. Por su atención, muchas gracias.